discusiones salariales, pero a veces cuando se habla de lo salarial no se pone en énfasis lo que pasa en el hueso del sistema, ¿no? Con los docentes, que no tienen las mejores condiciones para trabajar, son muy adversas, parten de -10 para poder enfrentar una clase en todos los días que tienen que trabajar. Y un docente de Buenos Aires escribió un libro que se llama En las escuelas, donde narra de alguna manera toda su experiencia. Estamos hablando del profesor González Santos. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo Santos. Gonzalo Santos. Ahí está. Gonzalo, contanos, bueno. ¿cómo llegás a tratar de hacer catarsis de alguna manera escribiendo este libro, contando tu experiencia en el sistema? Mira, empecé a trabajar hace 5 años, 6 más o menos, y enseguida ya tuve la idea, bueno, yo escribo hace muchos años, y enseguida tuve la idea de contar un poco qué es lo que pasa en las escuelas. Pero la verdad que a mí me sorprendió mucho, no hace mucho yo cursé la secundaria, no hace mucho terminé de estudiar, sin embargo me sorprendió mucho las cosas con las que me fui encontrando y bueno, fui teniendo una serie de problemas de todo tipo hasta que al final me sucedió un hecho que me llevó definitivamente a decidirme por escribir este libro. ¿Cuál fue ese hecho? Y que fui golpeado en una de las escuelas donde trabajo. ¿En qué parte fue? ¿Cómo? ¿En qué escuela fue? ¿En qué lugar fue? No quiero dar el lugar. Una escuela donde estoy trabajando todavía, pero no quiero poner el nombre propio porque además creo que ese es un hecho puntual que trasciende este lugar donde yo estoy trabajando. Está ocurriendo en muchos lugares del conurbano, de otras provincias. Yo en estos días estoy recibiendo muchos mensajes de docentes que han leído el libro y que han pasado por situaciones muy parecidas y que me agradecen por contarlo, porque no es algo que se discuta mucho cuando se habla de educación en los medios. Exactamente lo que decía recién, ¿no? Hablábamos mucho de lo que gana o que deja de ganar el docente, pero no se va al centro de la discusión, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales trabaja el docente? Inclusive esto se pone mucho énfasis cuando desde el gobierno nacional y también desde la provincia de Buenos Aires se habla del presentismo del docente, ¿no? Que todos los días está golpeado por el sistema, ¿no? Claro, bueno, el presentismo y el tema de la falta de los docentes que existe, no que no existe, pero yo creo que está relacionado con esas situaciones tan tensas que vivimos a veces con algunos cursos. Hay cursos donde uno va y sale, tiene que estar 2 horas, 3 en constante tensión. Es terrible, es un desgaste psicológico y emocional muy importante. Entonces, claro, esos docentes en general después terminan faltando, tienen una licencia, pero no porque sean vagos, como dice la Presidente, y como dicen los ministros, como dice Scioli, como van a entender muchos, sino porque estamos pasando una situación que es insoportable. No, en todo, no quiero generalizar, pero en muchos lugares sí. Hay una frase que te escuché decir que es muy representativa de la realidad docente en la Argentina. Cuando entramos al aula estamos solos. Cuando queremos derivar el problema a alguien, nadie nos ayuda. Tenemos que trabajar solamente con nuestro carisma. Algo que refleja la realidad, ¿no? Claro, no hay mecanismos que nos trasciendan a nosotros, no hay mecanismos institucionales para abordar y hacer frente a las situaciones de violencia. Hay algunos parches, pero no mecanismos eficientes que funcionen y que nos hagan sentir un poco menos solos a los docentes. Hoy en día estás en un aula, te insultan y bueno, tenés que hacerle frente vos, no podés requerir ninguna ayuda externa, no hay. Estás solo, podés llamar a un preceptor, podés, no sé, derivar al chico a la dirección, pero vuelve al rato y es lo mismo. Es decir, uno intenta hablar, uno intenta construir un vínculo, entablar un diálogo, pero a veces no funciona. Y cuando no funciona, no hay ningún mecanismo institucional para ayudarnos. Pero hace que los docentes estén atravesando un desgaste psíquico muy fuerte, me parece. Es lo que yo percibo, por lo menos. Muchos docentes me están escribiendo
contándome las cosas que les pasan. Y bueno, yo creo que habría que hacer algo, no ahora que está el tema del salario, que está muy bien que se discuta porque estamos cobrando muy poco, pero más adelante, cuando termine este tema, habría que empezar a profundizar un poco más la discusión. Seguramente. De este espacio de más preguntas y respuestas siempre hablamos sobre el debate que se hace, ¿no? De cómo sale el chico de la secundaria, por ejemplo. Pero también para hablar de cómo sale el chico de la secundaria hay que pensar cómo llega a la escuela, en qué condiciones. Sí, en general no llegan en buenas condiciones. Nosotros tenemos en primer año de secundaria, por ejemplo, chicos que no saben leer todavía. Entonces se hace muy difícil trabajar con esa heterogeneidad que hay a veces, porque en primer año por ahí tenés chicos que no saben leer y otros que están por ahí en un estadio bastante más avanzado, y entonces tenés una heterogeneidad muy grande que requiere mucho tiempo y esfuerzo para poder abordarla y tratar de individualizar el aprendizaje. De repente vamos de un lado a otro, somos profesores taxi, ¿no? Tenemos que trabajar mucho para poder ganar un sueldo digno, entonces a veces no tenemos tiempo de individualizar, particularizar el aprendizaje, me parece. Este tema que no está tan visible para una buena parte de la sociedad, o por lo menos algunos tal vez no lo quieran ver, ¿cómo se lo puede solucionar o cuál sería el camino para empezar a revertirlo realmente? Bueno, yo creo que habría que involucrar primero un poco más a los padres, que muchas veces no se involucran, no están. Hay que empezar a trabajar más en conjunto con la comunidad, me parece. Otro punto creo que podría ser el tema de las horas institucionales. No puede ser que el docente esté trabajando 2 horas en un lugar, 2 horas en otro, 1 hora en otro, va para allá, y claro, no tiene pertenencia a ningún lugar. Yo creo que hay que generar un sentido de pertenencia poniéndole más horas institucionales para que se involucre más en la institución, para que pueda trabajar con algunos pibes que tengan alguna dificultad, para que pueda planificar, armar sus clases, corregir. Eso tiene que ver, me parece, con la calidad, es lo que no se está haciendo. Y después, por otro lado, sí que también tiene que haber algún tipo de sanción o un mecanismo que, más allá del diálogo también tiene que estar, pero además de eso tiene que haber algún otro mecanismo o herramienta que tengamos los docentes para afrontar ciertas situaciones de violencia. No volver a un sistema expulsivo. Los pibes ahora ya están todos en la escuela. Yo creo que fue lo único bien que hizo el kirchnerismo. Están todos en el aula, o con muchos por lo menos. Ahora hay que ver qué hacemos con esos pibes, y eso es lo que no hizo el kirchnerismo. Los dejó solos, los encomendó una tarea que es muy difícil, sino imposible en algunos casos. Este tema que recién decía que no es tan visible, ¿te parece que está hecho adrede, digamos, que no es una casualidad que no se lo haga visible? Puede ser, no, la verdad no sé si aventurar una opinión sobre eso. Puede ser que no sea una casualidad. Los sindicatos en general, uno va a hacer una denuncia por algún motivo de violencia y tratan de meterla bajo la alfombra, que no se difunda demasiado. Lo mismo los directivos, uno va a plantear a directivos y la primera preocupación del directivo es que no se difunda. Hay todo como un entramado de gente que hace que estas situaciones no lleguen a la opinión pública. Después la opinión pública piensa que tiene la imagen del docente que tenía hace 30 años. No sabe lo que está pasando en realidad en las aulas. Y a esa imagen contribuye, bueno, los medios de comunicación y la política sobre todo. Yo ayer veía en un medio de comunicación una especie de sketch con una maestra clásica, con un puntero, y esa es la imagen que por ahí hay mucha gente todavía tiene la clase en orden, ¿no? Uno siempre la clase, el docente que llega y ya está al orden, entonces tiene que impartir su enseñanza, el lugar del docente como iluminador. Todas las cosas siguen estando en el imaginario colectivo de la gente y, bueno, han cambiado mucho. Y el tema también de la deslegitimación, quería hacer referencia, porque
estamos sufriendo los docentes una deslegitimación muy importante por parte de la política y de los medios sobre todo, y esa deslegitimación contribuye a la pérdida de autoridad que estamos teniendo. ¿Y esa pérdida de autoridad en qué se traduce? Se traduce en más violencia, en insultos, en situaciones de tensión, conflicto con los padres, con los directivos, etcétera. Entonces hay que tener cuidado me parece, con esa deslegitimación o demonización que contribuye a la pérdida de autoridad, que ya creo que tenemos muy poca. Seguramente. Te digo que habitualmente este programa es escuchado por muchos docentes en Mar del Plata y alrededores. Nos preguntan, vos sos docente en el conurbano. Sí. Trabajo en 3 escuelas secundarias y en 3 profesorados. Bien. Digamos, las docentes que se están comunicando también señalan situaciones similares que viven aquí en Mar del Plata y en aledaños, situaciones de violencia que no se terminan de resolver y que se patean hacia adelante y que después pueden terminar de ser peor, ¿no? No, claro, es que los límites se van corriendo, vamos naturalizando cada vez más cosas. Hoy los docentes te insultan y vos ves que no se horroriza casi, ya se va tomando como algo normal. Hasta los mismos docentes naturalizamos eso y bueno, no está bien, hay que ponerle un punto final en algún momento porque no se sabe hasta dónde vamos a llegar. Ya hubo y hay muchas situaciones de violencia extrema y espero que no ocurra ningún hecho grave en el futuro. Nos vamos a arrepentir todos, me parece. Gonzalo, te agradezco. Para aquellos que de pronto nos puedan estar escuchando de conurbano o de Capital, les comentamos que el próximo martes en la Biblioteca Nacional Gonzalo va a presentar el libro En las escuelas, un tema en el cual refleja su historia, su vida en la docencia, pero que a su vez es, digamos, motivador para que otros puedan contar cosas similares que le pasan, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Claro, y me falta aclarar que es un libro, un testimonio, pero eso es un testimonio que está trabajado con algunos mecanismos estéticos o literarios, es decir, no es solo un testimonio, Claro. Yo no quise testimoniar solamente, sino hacer un buen libro que pueda ser leído y que pueda ser difundido, no solo para difundir las situaciones de violencia, sino para que puedan ponerse en discusión en algún momento. Bien. Gonzalo, te agradezco, te mando un gran abrazo y ojalá esta situación que padecen los docentes en la provincia de Buenos Aires, no creo que sea únicamente en la provincia, sino en buena parte del país. En la mayor parte del país, sí. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Aquí pasaba Gonzalo Santos, es profesor de lengua y literatura, es joven, tiene 29 años. A los 23, 24 comenzó su carrera en la docencia y comenzó a darse cuenta que aquel viejo paradigma del docente con una clase tranquila, como decía él, la maestra con el puntero, ya eso pertenecía al pasado. Es otra la situación. Las condiciones de trabajo del docente son terribles. Con lo cual, el problema es todavía más profundo, el que le toca al docente, ¿no? No solamente pasa por una cuestión salarial, sino también de condiciones dignas de trabajo. Eso, el salarial está en primer plano, las condiciones dignas están bajo la alfombra. Pero como decíamos recién, estos problemas que se patean hacia adelante, después, en el futuro, pueden generar graves problemas.